Buenas tardes a todos. De todo corazón agradecemos que estén aquí para empezar con nuestro Congreso Internacional Querétaro 2024. Eh, Tanto la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado, representada por Gustavo, y Casa Arquitectura, por mi cuenta, les damos la bienvenida. Es un evento muy especial para nosotros, es el evento más importante de Casa de Arquitectura y en conjunto con la Secretaría del Estado, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, pues nos honra mucho tener a este elenco de arquitectos internacionales que nos sentimos sumamente honrados de que estén con nosotros. Entonces, antes de presentar a nuestro primer ponente, le doy la palabra a Gustavo. ¿Qué tal a todos? Poncho, gracias. Bienvenidos a todos, estudiantes, ya veo por ahí varios profesionistas, muchos académicos también, muchos profesionales activos. Me da mucho gusto que estén acudiendo a este tipo de eventos que se han hecho con mucho gusto de parte de la Secretaría de Cultura y bueno, representando yo el día de hoy a la licenciada Marcela Herbert, quien es nuestra secretaria y bueno, les dejo algunas palabras que quisiera leerles. Son muy rápidas, además andamos en veda electoral, entonces nos lo vamos a echar muy rápidas. Este congreso no solo es un espacio para compartir conocimientos y experiencias, sino también una plataforma para fomentar la diversidad y la colaboración. La invaluable participación de dos estudios que nos hablarán sobre su aproximación a proyectos desarrollados en geografías diversas y la asistencia de profesionales, estudiantes y entusiastas de la arquitectura, así como todos los provenientes de entornos locales, nacionales e internacionales. Es para nosotros un orgullo tenerlos ustedes aquí y es fundamental enriquecer nuestras perspectivas y encontrar soluciones innovadoras a todos nuestros retos de nuestra disciplina. Los contextos culturales, urbanos e históricos de nuestra ciudad son un punto de partida inspirador para nuevas propuestas de diseño, desde calles empedradas, edificios coloniales, hasta las expresiones artísticas contemporáneas que forman cada rincón de nuestro Querétaro y de los territorios desde los que también cada uno de nosotros nos desenvolvemos. Nos cuentan historias que se ligan con quienes somos y cómo vemos el mundo. Nuestros contextos nos desafían a crear arquitecturas que respondan a cada una de las herencias y necesidades de nuestro presente, sin perder de vista cada una de nuestro pasado. La arquitectura no solo es contemporánea, también es una forma de historia continua proyectada hacia el futuro. Cada edificio que diseñamos tiene un potencial que debe perdurar durante siglos. Como arquitectos, somos guardianes de la memoria y constructores del porvenir. Nuestras decisiones de diseño reverberarán a lo largo del tiempo, afectando a nuestras generaciones venideras. En este congreso exploraremos temas como la sostenibilidad, la tecnología, la inclusión y la resiliencia urbana. Juntos, escuchando y conversando con nuestros 12 ponentes, construiremos puentes globales entre tradición, vanguardia, local, lo local y lo global. Y sobre todo la forma en que cada uno de nosotros ha innovado y convive de manera armónica con lo vernáculo y nuestros entornos constantes. Bienvenidos todos, colegas, amigos, funcionarios, profesionales y estudiantes. Que lo disfruten y que en estos 3 días tengan mucho aprendizaje. Muchas gracias a todos. Bien, una par de comentarios antes de empezar. Este, ya les compartí la alegría de estar en este evento y gracias por participar. Nos sentimos sumamente orgullosos y honrados de las y los arquitectos que nos acompañan para exponer. Thank you so much for our guest lecturers that come from all around the world. We are really proud to have you around here. Em, Casa de Arquitectura, que no lo mencioné, si bien lo represento yo, está dirigida por mi tocayo Alfonso Jiménez y María de los Ángeles Garduño y somos sus anfitriones, pero detrás de ellos hay un gran equipo que ha trabajado para hacer esto posible, para los cuales les agradezco mucho. Ahora bien, gracias. Y todo el equipo de Gustavo de la Secretaría de Cultura. Bueno,
vamos a presentar a nuestro primer ponente. Es muy difícil poder hacer entre tanta diversidad, tanta variedad, una selección que aporte y construya a nuestra discusión, que pondrá en tela de juicio la forma como entendemos la arquitectura y, en consecuencia, cosas más importantes como la forma como vivimos en la arquitectura. Y dentro de esa discusión, pues hay una gran diversidad, no nada más de géneros, de geografías, de desarrollo profesional. Y creemos que los arquitectos que nos acompañan el día de hoy en realidad tienen una gran riqueza que creemos, si generan muchas dudas en nosotros, será un gran éxito. Esperamos que este proceso de reentendernos a partir de escuchar otras perspectivas en realidad nos permita hacer una mejor práctica y, en consecuencia, ser partes de una mejor sociedad. Bien, nuestro primer grupo de presentadores es el colectivo 733 de la Ciudad de México, constituido por Eric Valdés, alias El Máster, Israel Espín, alias El Pino, Gabriela Carrillo, alias La Gab, José Omosurrutia, alias El Chipe, y Carlos Facio, alias El Faz. Se constituyen como el colectivo 733. Es la primera vez que a mí me toca verlos en vivo, y la verdad es que es un gran agasajo. Yo les puedo compartir de título personal que en la práctica de los últimos años en México, no creo que haya una práctica más importante en el desarrollo de espacios públicos institucionales en el país, y su práctica ha tenido muchos reconocimientos nacionales e internacionales más que merecidamente. Entonces me siento muy, muy orgulloso, muy halagado de contar con la presencia. Muchísimas gracias por venir. Hola, bueno, estamos súper felices de estar aquí. La verdad es un honor porque si algo hemos aprendido en esta colectividad es la riqueza de ir creciendo como gremio, como un grupo colaborativo, y en esa línea nuestros amigos ponchos aquí han sido una gestión de un espacio de divulgación, de comunicación, de arquitectura que consideramos esencial, y es un honor para nosotros estar aquí. Gracias. Gracias a Querétaro, gracias a este espacio. Vamos a empezar con una ronda, pues espero nos disculpen porque somos 4 voces a de ritmo o a ritmo, y vamos a hablarles de un trabajo que hemos hecho desde el espacio de la colaboración en la gestión del espacio público en los últimos 5 años de nuestra vida profesional. Es importante decir que los que estamos aquí, nos falta uno, en realidad somos 4 oficinas que por una buena oportunidad y una magnífica coyuntura sucedió esto. Siempre hablo sobre esa imagen y ahora está increíble porque estamos aquí, al menos 4, pero hace 5 años, en el 2019, la Secretaría de Desarrollo Urbano contrata a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, de la cual todos los que estamos aquí somos egresados y egresadas, y algunos académicos. En esta coyuntura nos invitan a hacer un concurso, para desarrollar obra pública en una escala muy pequeña en ciudades vulnerables del norte del país. Y en ese lugar nos dicen a los practicantes, pues es sencillo, tienen que hacer una competencia en 2 semanas, un proyecto ejecutivo en 3 meses, una obra construida en 3 meses, con un proyecto que cueste lo que el presupuesto tiene y que después se pueda replicar por todo el país. Esa solicitud nos pareció al mismo tiempo hermosa y poética y maravillosa, porque era hacer un concurso a egresados de la nacional, contratados para hacer obra pública con competencia, o sea, en concurso, ¿no? Y al mismo tiempo aterradora,
Imagínense proyectando un lugar que después iba a replicar 100 veces en todo el país. Y en ese sentido, construimos y creímos que parte de la estrategia era constituir un equipo. Y cuando pensamos en hacer arquitectura, el hacer arquitectura para nosotros comenzó ahí, en encontrar en nuestras habilidades, en nuestras convergencias, en nuestra falta de coyuntura en muchos lugares, el poder construir un equipo. Y entonces, pues José y Carlos, que tienen su oficina, y eso hay siempre que aclararlo, ellos siguen teniendo su oficina, cada uno de nosotros seguimos teniendo nuestra oficina, pero desde hace 5 años somos un grupo que nos reunimos para reflexionar sobre el quehacer del espacio público, sobre cómo deben de ser los espacios públicos en este país, con una mira hacia el futuro, evidentemente, cuestionando todo lo que nos hemos topado en nuestro camino y al mismo tiempo con nuestras propias prácticas pues individuales, ¿no? Con eso hicimos a lo largo de este camino 35 proyectos a lo largo del país, 36 más, porque algunos son calles, ¿no? O sea, la idea de proyectar cómo debe de ser una calle que hemos subestimado, pero que en el fondo significa porque hace ciudad y transforma espacio. Tuvimos la oportunidad de pensar en estos espacios y reflexionar sobre lo que significa ser obra pública en nuestro país. Esto nos llevó a una estrategia y es importante decirlo. No es casualidad que 4 oficinas con lugares muy distintos se pusieran en un mismo sitio y al final con lugares muy comunes. Todos nosotros tenemos muchos años de estar cerca, de conocernos, de trabajar juntos, pero al mismo tiempo de cada uno diversificar su experiencia. Eric Valdés desde el diseño de estructuras ligeras, Israel de Pino desde la parte del trabajo comunitario, los To, con toda su belleza y concepción del mundo desde lo musical, desde lo efímero, desde el reciclaje y yo misma desde mi propio lugar. La petición, que es la que ya dije antes, nos llevó a pensar en hacer variaciones sobre un mismo tema. Y hoy les vamos a hablar solo de eso. O sea, nadie va a mostrar el trabajo que hemos hecho en lo individual, pero vamos a hablar del colectivo. Y el colectivo es un pensamiento que se ha construido y que se construyó y que tiene que ver con estrategias simples que han hecho que tengamos 36 proyectos o más con variaciones sobre ese mismo tema. Eso se asienta en varios lugares. Perdón, voy a regresar. 1, la sección. 2, la topografía. 3, las cosas más básicas de la escala mayor y la escala menor en los espacios y en los programas. Un lugar muy importante es decir, de dónde viene nuestro nombre. Nuestro nombre tiene que ver con las siglas que nos pedían para el concurso, que era una letra y 3 números. Y en esas horas de discutir sobre cómo tenía que ser lo que íbamos a pensar y hacer sobre este concurso, cómo debía de ser la obra pública, leímos a Eladio Dieste, que decía, la arquitectura debe de ser lógica, la arquitectura pública, lógica, económica, eficiente, pero cósmica. Y cósmica cuando se conecta con un territorio, cuando reconoce un lugar, cuando entiende un problema. Y esto, pues es un poco lo que les vamos a mostrar el día de hoy. Y comienza con un mercado. Nuestro proyecto inicial es un mercado que tenía que ver con reconocer cosas elementales, lo informal, los lugares que no reconocemos los arquitectos y que no sabemos ver, la memoria, y de ahí poder arropar otras cosas, ¿no? El oasis, una construcción que fuera permanente pero al mismo tiempo efímera, que se pudiera construir en el camino, que pudiera preconstruirse. Trabajamos en esquema al mismo tiempo que trabajamos en sistemas, pensamos en cosas que la obra pública ha olvidado, elementales, sentido común, luz, sombra, captación de agua, recuperación de jardines, viento, acústica, espacialidad, dignidad espacial, estructura.
cómo desde un lugar muy simple, que es estructuras sencillas, calculamos cuánto costaba y cuánto implicaba cargar una pieza de este mercado para llevarla a un lugar. Y eso significa construir desde un sistema una pieza que se pudiera replicar, que fuera multiplicándose de distintas maneras, con una lógica estructural que reconociera al mismo tiempo un material de un sitio, que tuviera esa versatilidad de cambiar, de transformarse dependiendo de dónde estaba y que supiera sentarse en un lugar con certeza, tratando de entender los problemas, volviéndose más permeable o menos impermeable. Y así hicimos este mercado que prácticamente se construyó con el anteproyecto que hicimos, o sea, hicimos un ejecutivo, ganamos, logramos no construirlo en 3 meses, pero sí en 4, no se inauguró por la pandemia, pero al mismo tiempo fue una pieza que nos permitió conocernos, pensar ese lugar que teníamos que pensar, saber los lugares que queríamos alcanzar en temas de captación, recuperación solar, una serie de cosas que a veces hemos olvidado, la inteligencia de la geometría para hacer arquitectura, para encontrar lugares elementales, de componer un lugar, encontrar la dignidad espacial a partir de cosas básicas, de materiales simples, de la ventilación, de la luz, de los jardines, de los espacios perdidos, de las memorias olvidadas. Este lugar nos llevó aquí y fue interesante porque tuvimos éxito, alcanzamos el objetivo y después nos pidieron replicar nuestro propio mercado. Y cuando nos piden eso, llegamos aquí, a este lugar que es el sur, la frontera sur, en Tapachula, a empezar a implementar lo que dijimos, un sistema, una estrategia, la arquitectura como una estrategia a partir de la geometría, ahora dejando y captando agua, utilizando materiales locales, promoviendo una comunidad y llegando a otro lugar, reconociendo en esa misma lógica lugares que habían sido olvidados, entendiendo el espacio público y conectando y reconociendo otros lugares. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, continuando con la conversación, primero que nada me gustaría decir que es un gran honor y una gran felicidad estar aquí. Gracias a Casa de Arquitectura por invitar a nuestro querido colectivo. Y sobre todo también decir, bueno, mi nombre es José Amos Urrutia. Con Carlos Facio hicimos la oficina de todo, pero ahora que somos parte de este colectivo, nos sentimos profundamente honrados de sumar a este trabajo en equipo, porque si en algo creemos profundamente es que la arquitectura en el fondo es una herramienta para transformar pues, la complejidad social construida, ambiental y este tejido del que somos parte, y qué mejor que trabajar en equipo para seguir en esa dirección, ¿no? Si bien nos formamos en la UNAM las 4 oficinas, pues, en el fondo en lo que creemos es en la colaboración que trascienda fronteras. Entonces, bueno, ya sin más preámbulo, voy a hablarles de este proyecto en Acuña rápidamente, nomás para hablar de la estrategia de trabajar espacio público y de una de las variables con las que hemos trabajado profundamente en el colectivo, que tiene que ver con cómo hacer ciudad. En este caso, el Polideportivo Helios en Ciudad Acuña, al ser el béisbol, pues una de las actividades que más reúnen al tejido social, se trataba de hacer un espacio que se abriera a la ciudad con pórticos y con esta esquina que se convirtiera como en la democratización de lo que en el béisbol es el espacio más importante, que es el home, el ver este deporte desde esta esquina. Bueno, justo es el eje de la esquina que conecta con la ciudad. Y desde esa esquina nacen una serie de pórticos, de espacios abiertos. Justo hablábamos de cómo México tiene este clima que permite que el viento fluya, que la sombra te proteja de este calor imponente, pero que la ciudad continúe en estos pórticos y con estos taludes. Pues bueno, aquí lo que vemos es cómo la relación entre ciudad y proyecto muchas veces se establece a través de topografías en los que el movimiento de la propia tierra del lugar te permite generar gradas, te permite generar taludes y al mismo tiempo privacidad hacia una calle o una senda de vegetación que te otorgue vistas. Estos pórticos que al mismo tiempo son gradas. Perseguimos mucho, en efecto, el trabajo desde la sección, desde el corte como herramienta para resolver
temas de flujos, temas de movilidad, temas de sombra, temas de estructura. Eladio Dieste es este gran sensei porque pues, nos habla de cómo la geometría por forma y no por masa puede librarte grandes claros, como este claro de 20 metros, que con una viga de 30 centímetros en triángulo, pues se genera una economía de costos y de estructura porque te permite generar sombra, fluidez de viento y protección con bajo costo. Aquí vemos como el resultado de la primera vez que aplicamos ya como la estrategia de la estructura mínima en un espacio máximo. Como espacio máximo al costo mínimo es como una de estas cosas que siempre hemos buscado con nuestro querido Eric, que ahorita no nos pudo acompañar, pero él como arquitecto especializado en cubiertas ligeras, siempre hemos llevado con él el diseño al mínimo posible. Entonces, bueno, también otro elemento esencial del trabajo en el espacio público, nos parece, es la flexibilidad del espacio, la transparencia, es decir, que las plantas bajas a la hora de conectar la ciudad con un programa semipúblico o que ya empieza a ser privado, pase por estos filtros donde no tienes una ciudad y un muro, sino es una celosía, es un espacio transparente que te permite entrar en un espacio. Entonces, bueno, nuevamente y un poco como Gabriela comentó en la experiencia del mercado de Matamoros en frontera norte y luego el mercado en frontera sur, tenemos la experiencia con este centro comunitario en Tapachula, donde es deportivo, es huerto, es canchas de básquet, es el rescate de la memoria de una antigua estación de tren que era un basurero, era una zona de desperdicio urbano, donde con el programa de mejoramiento urbano, que hay que decir que detrás del trabajo del colectivo, el trabajo de la SEDATU, desde el motor de transformar las comunidades con la arquitectura y creer en la arquitectura, pues ha sido siempre muy estimulante en cada proyecto que nos han invitado a participar. En este caso, la piel es de bambú, trabajamos con productores locales de bambú de Tapachula, al ser la segunda productora más grande de bambú del país después de Veracruz. Entonces, con Bambuterra se hizo una familia de productores de bambú con los que se generaron todas estas láminas de esterilla de bambú. Pero bueno, también hablar muchísimo de cómo buscamos cada vez aligerar más, en este caso con tensores. Son estructuras que trabajan con topografía por un lado, con la planta baja, pero con tensegridad por otro lado. O sea, cómo las cubiertas se pueden volver parte de un sistema de tensegridad a base de tensores, más que de elementos que trabajan a compresión. Migro a Tabasco. Aquí voy a hablar muy específicamente y brevemente de cómo aquí un tema muy importante fue el trabajar con el agua. Esta es la zona Chontal de Tabasco, donde el estudio de sitio nos arrojó que es como los Países Bajos de México. El nivel del agua sube y baja mucho en cada lluvia, y en estos humedales, en este deportivo, estaba condenado a inundarse en poco tiempo. Por otro lado, bueno, entendimos que es una arquitectura de pórticos, de teja, de espacios abiertos y semiabiertos, donde lo que realmente buscas es la posibilidad de hacer tu deporte, tu ejercicio en sombra, pero previendo este tema de la inundación. Entonces aquí, ante un muy bajo presupuesto, pues un presupuesto que podría estar abajo de los 5,000 pesos metro cuadrado, ¿cómo haces un deportivo? Con puros movimientos de tierra y topografías un poco inspirados en Comalcalco, esta zona de tabique prehispánica, que con puro tabique levantaron topografías y pirámides, pero aquí generan entradas de agua y topografías que permitían que las canchas no se inundaran cuando viniera la inundación. Entonces, bueno, vemos el trabajo en topografía, en niveles, un trabajo mucho más de bancas, de espacios para sentarte. Aquí el deporte se hace de noche, igual que en Frontera Norte, porque es cuando ya se pone el sol, una muy buena iluminación. Y aunque es un espacio, digamos, que durante el día es muy árido, durante la tarde y en la noche ya se convierte en un espacio sumamente habitado. Hay que decir también que hicimos una alberca natural con un trabajo de topografías y de filtros naturales, y aquí vemos ya un poco el resultado. Hablando del agua, que es un tema de crisis actualmente y que como colectivo nos parece muy importante encontrar siempre que desde la arquitectura transformemos objetivos de cómo lidiar con la crisis, se conviertan en estrategias arquitectónicas. Aquí lo que sucede es que muchos lugares de Tabasco también arrojan el agua negra a los canales. Este es un brazo de los Umacinta. Aquí tuvimos oportunidad de hacer la Escuela de Música de Nacajuca, pero gran parte de la estrategia del proyecto tuvo que ver con cambiar el paradigma de la relación con el río, porque todo el poblado aquí le daba la espalda al río.
y lo que hicimos fue un espacio público hacia el río con un sistema de limpieza de agua a partir de humedales, que es un sistema pasivo que no depende de electricidad, que aquí lo vemos en esta secuencia de 3 humedales, y de un espacio público que se abre por completo a esta nueva relación con el río a través de un sistema de limpiar el agua negra. Por otro lado, en este proyecto logramos llegar como una síntesis ya como de una escala arquitectónica que entra en diálogo con una escala urbana, pero nuevamente en diálogo con una arquitectura local donde el barro, el tabique y la madera de coco, que es esta madera, los cocotales en Veracruz son una madera renovable porque al ser tan húmedo es una especie de coco que te saca secciones de tablón de no más de 20 centímetros y de no más de 1,5 pulgadas de espesor, o sea, no te hace una viga, pero sí te hace tablones, y vimos cómo una secuencia de tablones pues te puede lograr un claro importante ya trabajando en conjunto, ¿no? Esta idea de trabajar a partir de la sección también te hace ver cómo pues la unión hace la fuerza, ¿no? Una sección bien articulada en un sistema vertebral que se repite, pues te permite lograr estos grandes claros con poco material. Algo bonito es que las marimbas de la zona las hacen con el mismo material de cocoteros, entonces la cubierta le hace resonancia de alguna manera al instrumento artesanal local. Obviamente la cubierta inclinada te genera una acústica no reverberativa, y aquí vemos cómo el espacio pues, se abre hacia ese espacio público del brazo del río Usumacinta que se desprende aquí. Cuando hablamos de espacio público y de arquitectura pública, yo creo que es inminente pensar siempre en un espacio abierto, en un espacio flexible y en un espacio que principalmente va a provocar la discusión pública, y en ese sentido pareciera que son conceptos que hemos escuchado pues a lo largo de nuestra trayectoria desde la academia como alumnos y desde nuestro trabajo profesional. Sin embargo, cuando nos ponemos a reflexionar en estos conceptos tan elementales, lo que sucede es que empezamos a pensar o a repensar en estos, digamos, dogmas con los que hemos vivido durante mucho tiempo. Por ejemplo, en la idea de que un proyecto arquitectónico tiene que estar condenado a un terreno. En este sentido, nosotros lo que hemos empezado a pensar y tratado de romper son eh, estos límites que hablan de que el espacio público tiene que ser un espacio público sin rejas, sin bardas, sin muros, y que te permitan, por otro lado, pensar en un no programa o, por decirlo de otra manera, en la flexibilidad de programas arquitectónicos, es decir, cómo un edificio destinado inicialmente para cierto uso o un mercado, por ejemplo, puede funcionar en distintos horarios y en distintos días y en distintas condiciones para pues cualquier otra actividad pública que genere pues esta conexión social. El proyecto de San Blas está ubicado en el estado de Nayarit, es un estado en el Pacífico mexicano, y el origen del proyecto tiene que ver con la reconversión del muelle de San Blas, muy conocido muelle de San Blas, que tiene unas condiciones contextuales muy particulares. Por un lado, fue siglo XVII y siglo XVIII una importante aduana, punto de entrada de mercancías desde Asia principalmente. Uno de los proyectos es la intervención de esta antigua aduana. Por otro lado, la intervención del muelle de San Blas, que sería punto de partida para visitar las Islas Marías. Y por otro lado está la condición cultural, es decir, que en el estado de Nayarit hay unas culturas que datan de años prehispánicos, de la cual también tomamos algunas referencias, y por otro lado la condición natural. Cerca del poblado de San Blas está el área natural protegida de las marismas, que es una zona que forma naturalmente unas líneas en el paisaje entre agua, vegetación, terreno, etcétera. Y entonces a partir de todos estos elementos
de proponer una arquitectura abierta, sin límites o con límites difusos, y de tener estas condicionantes de la vieja aduana, del muelle, de las marismas, etcétera, es que este proyecto, que consta de la intervención de una plaza pública en el centro de la población, una calle muy importante. Cuando hablamos de romper límites, por ejemplo, hablamos de que hay una plaza pública que se desdobla hacia la iglesia o hacia otra iglesia o hacia el ayuntamiento, pero también es la calle que conecta con la vivienda, con comercios, que llega al antiguo edificio de la aduana, en donde hicimos la reconversión en un centro cultural, y finalmente que se conecta al antiguo muelle de San Blas. Es un proyecto de 4 partes. La plaza principalmente toma de referencia los gráficos de la cultura huichola, y es una plaza que tiene 2 gestos principalmente. Uno es las topografías que van construyendo pequeños islotes de vegetación o pavimentos duros para hacer eventos públicos masivos o espacios lúdicos para el disfrute de todas las edades, y un espacio cubierto en donde retomamos el material, un material que, a pesar de que es muy utilizado en todo el país, pues hay lugares específicos en donde es más fácil acceder a él, y Nayarit es un estado en donde es muy fácil acceder al barro tradicional, al barro cocido en horno, y en este caso es una estructura metálica soportada por solo 4 puntos, cubierta de barro, pero que al mismo tiempo tiene esta condición de apertura, de entrada de luz, de viento, etcétera. Siguiendo por la calle que comentaba hace un momento, llegamos a la aduana. Esta aduana, que es a donde llegaban los productos comerciales en barcos desde Asia, desde China principalmente, tiene esta condición de ser quizá uno de los edificios más viejos de San Blas. El edificio original constaba de 2 niveles. El edificio, como lo encontramos, solo tenía uno, y tenía esta especie de ruina neoprehispánica. Digo neoprehispánica porque, o sea, a pesar de que obviamente no es prehispánica, es una ruina moderna, pero pues tiene como esta condición de avejentada, cayéndose, tomada por la vegetación, que funcionaba en su momento pues como el núcleo de circulación vertical, y que por su condición estructural era difícilmente reutilizable. Sin embargo, era un espacio pues muy bello, ¿no? El espacio de la aduana lo que hace es restaurar el edificio original, rehacer virtualmente el segundo nivel, recuperar el viejo núcleo de circulación, poner en espejo el nuevo núcleo de circulación, que es un elemento en barro, pero trabajado desde una manera contemporánea, y finalmente un edificio también de barro para distintos talleres y demás. En este proyecto lo importante, muy importante, pues era esta relación que lográbamos entre el edificio existente y la intervención contemporánea, y siempre, como en la plaza pública, pues retomando estos trazos prehispánicos. Para hablar del muelle, voy a hablar de estos 3 elementos. Uno es las marismas, que es el paisaje natural que decía al principio, que es el de allá. Uno, la preexistencia de los edificios históricos, como el muelle y otras infraestructuras, y la condición pues de ser un puerto, ¿no? O sea, y de ser un muelle y del barco. Entonces, lo que nos pedían era intervenir un área de casi 14,000 metros cuadrados, en donde lo que hicimos nosotros fue, por un lado, hacer una primera entrada peatonal. Todo el proyecto es peatonal principalmente, sin puertas, sin rejas, sin límites, acompañado de un ritmo de pequeños pabellones que te permiten pues la oferta comercial o cualquier otro tipo de actividad. Después llegas a esta gran plaza pública jardín inspirada en las marismas, que son estas líneas de agua, de vegetación, de infraestructura, para rematar finalmente
pues en esta gran crujía de 100 metros de largo, 17 metros de alto, 15 metros de ancho, que te permite por su condición abierta y espacial, pues recibir un gran número de actividades. Es la taquilla del ferry que llega, es una cancha de básquetbol, puede ser un restaurante, hay baños, y siempre inspirados pues en la propia naturaleza, ¿no? En el movimiento del mar, en las topografías de las marismas, en los barcos. O sea, esta estructura es una estructura de vigacable que es capaz de librar todo este claro, que pareciera muy corto por la escala del edificio, en realidad es muy alto, que te permite pues esta posibilidad de apropiación de múltiples maneras. Bueno, para digamos, la penúltima parte de la charla, voy a hablar sobre algunos proyectos que hicimos en este fantástico lugar, en Bacalar. Y me gustaría comenzar diciendo que hay algunas constantes del trabajo que hemos hecho como colectivo, casi siempre a partir de un escenario de crisis. Entender que a veces las limitantes de tiempos o de costos nos hacen como cuestionarnos en dónde está lo importante. Y en ese sentido siempre hemos procurado partir de cuestionar las certezas, de que nos piden un programa y un requerimiento y unas condiciones, y pensamos, bueno, quizás la manera de abordarlo para afrontar justamente ese escenario de crisis es irnos un pasito para atrás y reflexionar cuáles son las verdades que nos están otorgando y si esas verdades, incluso las nuestras, son correctas o no, o hay maneras de reflexionar al respecto. En ese sentido, pues cuando nos dijeron que tendríamos la oportunidad de intervenir 5 puntos en esta ciudad, bueno, en este pueblo de Bacalar, bueno, primero, sin duda fue entender que era un lugar privilegiado, probablemente el lugar más especial en el que habíamos trabajado antes, porque como ustedes sabrán, la península de Yucatán es geológicamente muy interesante, se genera a partir del choque del meteorito que aniquiló a los dinosaurios, y eso generó un suelo kárstico, un sistema de ríos subterráneos, los cenotes, que van haciendo estas ondas que dejó el meteorito, que terminan en su recorrido en esta laguna, que es la laguna de Bacalar, la laguna de los 7 colores, y que tiene una condición tan especial en su composición química, mineral, etcétera, que es uno de los pocos lugares en donde existen estromatolitos vivos. Los estromatolitos son como unas rocas en donde desafortunadamente como turistas pues, de repente se confunden con piedras para tomarse una cervecita. Ya afortunadamente ya está en el ojo internacional y está muy protegida, pero tiene unas condiciones muy, muy especiales. Y en este caso, como pueden ver en esa imagen, bueno, el crecimiento de la mancha urbana si ven fotos históricas, es brutal, ¿no? Empieza a crecer el pueblo, pero lo que empieza a crecer mucho también es este plantío digamos, un crecimiento desmedido de la agricultura. Y en años recientes, la laguna de los 7 colores, con esta condición hermosa, se volvió completamente turbia. Y bueno, obviamente, ante este replanteamiento de las certezas fue cómo vamos a abordar como arquitectos, y lo que siempre hemos intentado es a partir de la interdisciplina. Obviamente, en este caso, consultamos a biólogos, a expertos hidrólogos, para entender en qué territorio estábamos trabajando. Y lo que vimos, bueno, de entrada, entender qué significaban los estromatolitos. Hay como 4 lugares en el planeta en donde todavía existen estas formaciones que son bacterianas, parecen unas rocas, pero son los organismos que empezaron a colonizar la Tierra, y su aportación evolutiva es inmensa, ¿no? Y aquí es de los pocos lugares en donde todavía se pueden encontrar vivos. A partir de ese trabajo interdisciplinario nos dimos cuenta que con 3 proyectos, es decir, íbamos a hacer un mercado, el estadio de béisbol, un balneario, la plaza y un parque. Y nos dimos cuenta que a partir de esos 3 podíamos generar 3 esponjas verdes para que todo el drenaje, que desafortunadamente en época de lluvia se desborda porque la infraestructura es insuficiente y las aguas negras fluyen junto con
el poco filtro que ya hay por la agricultura hacia la laguna y la ensucian, pensamos cómo podíamos intervenir este lugar. Esta que es la plaza pública, que tiene un antiguo fuerte pirata. En realidad, pareciera que nuestra única intervención fue hacer este pequeño kiosco, una nueva como palapa, pero todo el proyecto no se ve. Está debajo de esa plaza y son una serie de filtros para que todo esto funcionara como una especie de protector que limpiara el agua negra hacia la laguna. Y un poco lo mismo generamos en el balneario. La idea fue, bueno, es importante decir que tanto el balneario como el ecoparque son los únicos puntos de acceso público a la laguna. Y nos parecía crucial no solo seguir permitiendo eso, sino generar, en la medida de lo posible, una especie de aportación didáctica de cómo esta laguna es algo tan preciado y cómo ese sistema de aguas y el pueblo, otra vez como en el caso de Nacajuca, podía aproximarse de otra manera al cuerpo de agua. Entonces generamos una serie de terrazas que también van filtrando el recorrido en relieve, el agua hacia la laguna, y obviamente generando a partir de los baños, la piscina pública, etcétera, pues una nueva manera de llegar al agua. Finalmente, el tercer proyecto, pues nos pidieron hacer un centro comunitario en la última parte, el último pedazo de Mangle, a lo cual dijimos, pues no hay manera de hacer un edificio en donde hay pues, las últimas hojitas silvestres. Lo único que habían hecho en los otros años era esta barbaridad, que era un terraplén que cortaba los flujos de agua y naturales. Y entonces propusimos, más allá de que hacer un edificio, proponer un sistema que fuera lo más respetuoso con el medio ambiente, pero que al mismo tiempo fuera un observatorio, no solo de la laguna, sino del Mangle. Y murió, porque pues, nos habían pedido un edificio. Afortunadamente, y esto es importante también decirlo, todo el trabajo que hemos realizado como colectivo, pues ha sido gracias a como una aportación increíble de muchas personas en muchos ámbitos e instituciones. Y en este caso, pues digamos que el proyecto estaba proponiendo algo que tenía mucha sensatez, incluso ante la mirada internacional de cómo vamos a proteger este último mangle y esta aproximación a la laguna. Lo que hicimos fue proponer una serie de hondonadas que limpiaran el agua, pero también un sistema de restauración del mangle a partir de tarquinas y de filtros vegetales. Un sistema de múltiples pies sin cimentación, sin concreto, en donde simplemente como unas agujas el edificio se posara permitiendo todos los flujos, pero permitiéndote también una aproximación en cada una de las esquinas y en cada una de las alturas. Aprovechamos o pensamos que sería ideal hacer una especie de línea del tiempo, hacer un muelle, digamos, infinito en un recorrido, en un circuito, que te permitiera entender los 10,000 años de la historia de la laguna de Bacalar y en donde cada tanto pusiéramos unas infografías diciendo hace 10,000 años aparecieron los estromatolitos, hace 8,000 años apareció el mangle, tal, y también te hacía una especie de escala en donde te das cuenta que pues, los mayas habían llegado los últimos 50 metros y después los piratas y después los mexas y después los turistas. Bueno. ¿Ya me fui? Ya. Y por último, entender que siempre al final, a pesar de que hacemos cosas el día de hoy, es siempre una reflexión de lo que sucedía, por ejemplo, en la arquitectura prehispánica, entendiendo que cada objeto o cada acción está orientada a un norte, a la salida del sol, a cómo fluyen las cosas. Y bueno, el muelle se levanta para dejar pasar el mangle y baja para poder echarte en la laguna en un punto en donde ya no se dañe. Y de bolón, ping-pong, porque ya vamos medio atrasados. Para cerrar, vamos a hablar de en nuestra última parte. Esta es una lámina hicimos ya en la suma, somos
un colectivo de varias oficinas, y lo que sucedió en estos primeros 36 meses del colectivo fueron 36 edificios que, bueno, sucedieron otra vez en estos escenarios de crisis muy vertiginosos, de mucho estrés, pero también de una suma de voluntades y digamos, bien intencionada manera de ver las cosas y de cómo aproximarnos en distintos puntos de la República con distintas ilusiones, cuestionando siempre en qué lugar nos encontrábamos. Vamos a cerrar nuestra participación después de este recorrido que tratamos de presentarles de estas 36 meses, 36 obras. Es casi una burla para nosotros pensarlo, pero es pensar que hicimos y construimos un edificio cada mes durante 3 años de nuestra vida. Es muy fuerte. Los últimos 2 años entramos en otro viaje y son estos 2 últimos años donde estamos todavía hoy. Entonces decidimos no presentarles un proyecto, sino el viaje en el que estamos y seguimos como colectivo. Decimos que este es nuestro último año, al menos como nos reconocemos y nos entendemos al día de hoy. Y esto inicia hace 2 años, a finales, era un diciembre, casi como terapéutico, era un diciembre, 24 de diciembre, y nosotros estábamos trabajando, altas horas de la noche. Nos pidieron entrar a un concurso, era un concurso donde el presidente había decidido para un proyecto que no era de la escala que les mostramos, en pequeños lugares, con pequeñas incidencias, que nos parecía magnífico, con pequeños presupuestos. Este era un big scale. Era hacer el Parque del Jaguar. Incidir en 1000 hectáreas en un territorio ultra sensible que es Tulum. Y era una competencia donde el presidente invita a SEDATU, invita o empuja, obliga, pongámosle el nombre que queramos, a Fonatur, a Sedena y a SEDATU a participar en una especie de concurso. Entonces, pues ahí entramos nosotros. Empezamos ese 24 de diciembre desarrollando un proyecto en este territorio que ven ahí. Es difícil definirlo porque ni nosotros mismos entendíamos qué significaba. Nosotros hacemos arquitectura, construimos ciudad, pero entrarle a 1000 hectáreas era, y de bote pronto y en muy poco tiempo, era una cosa muy compleja. Lo que hicimos el primer año fue construir un equipo interdisciplinario que nos permitió entender dónde tenían que ser las estrategias y dónde teníamos que ponerle energía. Y eso es interesante porque en el mundo de la arquitectura siempre estás en construyamos, construimos, hacemos edificios, un poco lo que decía Carlos con respecto al ecoparque. Aquí ganamos el concurso con 3 estrategias. La primera era simbolizar, entender los símbolos. Los hemos menospreciado en el siglo XXI. Y poner una barda, que no es una barda de 7 metros de altura, sino un sencillo tecorral de piedra apilada con paisaje, significa, delimita, enfatiza, simboliza. El segundo era amplificar, porque el presidente quería hacer un parque para un jaguar, pero los jaguares necesitan miles de hectáreas para moverse en el territorio. Entonces la siguiente fue ampliar. Y la última era ordenar. Imagínense eso cuando nos instruyen a hacer arquitectura construyendo metros cuadrados. Era muy difícil de pensarlo. Entonces comenzamos organizando un programa, entendiendo un territorio, y entender un territorio en ese contexto no era fácil. Un suelo kárstico donde todo es un sistema, ¿no? Los cenotes se construyen del agua que fluye, el agua que fluye tiene que ver con la vegetación que existe, la vegetación que existe tiene que ver con los mayas que históricamente intervinieron en ese territorio y lo que sucede ahí abajo pues es un sistema. Eso nos llevó a entender qué había sucedido ahí. Cosas simples, porque lo que vemos los mortales son el sitio arqueológico de Tulum, pero atrás hay una civilización, hay marcajes, hay ciudades, hay memoria, hay tiempo. Y entenderlo, pues 1 año, y yo creo que todavía no lo entendemos, ¿no, amigos? Fue complejo.
También entender cómo tenía que ser nuestra intervención, qué teníamos que hacer, cómo organizar un territorio, cómo ordenarlo, cómo simplificarlo, cómo hacerlo legible para un público. Tulum hoy es el tercer sitio más visitado del país. Primero Teotihuacán, luego Chichén Itzá y luego Tulum. Y solo tengo que decir algo, Tulum es de esta proporción con respecto a Teotihuacán y en 30 años va a recibir 15,000 visitantes al día. ¿Y cómo teníamos que hacer esa relación de geometrizar, de entender, de ser legible un territorio? Hicimos un plan maestro acompañados de expertos de pasos de fauna, de expertos en jaguares, de biólogos, de ecólogos, y ese trabajo fue muy complejo. Construimos una serie de proyectos de las cuales no les vamos a hablar, así que no se preocupen, pero vamos a mostrarles ese viaje, esa aproximación, esa cadencia, ese ir entendiendo un lugar, ¿no? Cómo hacer una bárbara que apila piedra en el siglo XXI, ¿no? En la memoria de los mayas. Cómo poder hacer una cubierta que capte agua para hacer bebederos. Porque hoy es normal comprar una botella de PET. ¿Cómo quitar los autos? Porque eso es hacer arquitectura. Porque lo hemos olvidado, pero esta calle estaba llena de automóviles, era un estacionamiento. Y entonces el simple acto de ponernos encima y decir, no entra un auto aquí y vamos a ser peatones y vamos a hacer que el peatón sea tan importante como el auto. Y ahí está nuestro trabajo. Y a veces cuando dices, ¿y dónde está la arquitectura ahí? Pues hoy nos sentimos orgullosos de pensar que mucho hemos hecho, o tal vez no mucho, pero hemos tratado de hacer. Y luego, cómo en lugares tan significativos, tan simbólicos, poder a partir de 3 plaquetas conectar un territorio complejo y significativo a través a veces de un sacbé, un camino blanco como lo hacían los mayas, para ponerte en un lugar donde antes no podías haber estado. Poner un edificio enfrente del sitio arqueológico de Tulum puede ser aterrador o una oportunidad increíble. Y a nosotros nos pareció que poner un edificio enfrente de la muralla de Tulum, que es, por cierto, el único sitio arqueológico que conserva una muralla, lo cual habla de la relevancia de la ciudad de Tulum. Y lo que hicimos fue correr un riesgo que creo que pocas veces se corre desde la arquitectura, que es el riesgo de pasar desapercibido. Hay 2 conceptos en la arquitectura maya de los que nos agarramos. Uno, de la muralla, de la propia muralla de la que estamos enfrente, y otro, un sacbé. Un sacbé es una topografía elevada, un camino, una pasarela que te conecta ciudades o sitios de relevancia cósmica para los mayas. Entonces, a partir de eso, nosotros decidimos que este edificio, que era el acceso al sitio arqueológico, es decir, aquí llegas, compras tu boleto, vas al baño, dejas tus cosas, está la oficina de los arqueólogos, etcétera, que este edificio fuera principalmente un cúmulo de piedras, como lo es una muralla o como lo es un sacbé. Y cómo esto podía tener al mismo tiempo tanta fuerza y tanta potencia espacial y de relación con el espacio construido cientos de años atrás, y al mismo tiempo pues era un espacio o un edificio que no parecía un edificio, ¿no? Principalmente yo diría que no es un edificio, es una muralla del que más allá de lo que pase en su interior, tú puedes subirla y puedes tomar desde una perspectiva que nunca antes existió y ver la pirámide del castillo, que es la pieza principal del sitio arqueológico, sin pagar un boleto siquiera. Otra vez, hablando de la democratización o de lo público, de la apropiación de los espacios públicos, ¿no? Entonces, el proyecto se va complejizando cuando empezamos a entrar en la resolución del programa, etcétera, pero principalmente yo creo que lo que vale la pena comentar pues es que es esto, es una desenvoltura del sacbé y de la muralla que va construyendo estos espacios, que va poniendo en valor la arquitectura tradicional desde un punto de vista contemporáneo. Pues
Digo, gran parte de, creo que la emoción de compartir estos procesos con ustedes tiene que ver con, por un lado, bueno, entender la complejidad del arte colaborativo que está detrás de la arquitectura, a la hora de que dialogas con arqueólogos, con paisajistas, con geólogos, temas de marea, temas de vegetación, etcétera. Pero por otro lado, tiene muchísimo que ver esta charla con el poder de nuestras herramientas desde la arquitectura, desde el diseño y desde el dibujo. O sea, al final, nuestro día a día es dibujar. O sea, juntamos el archivo de dibujos que tenemos respecto a estos, o sea, tenemos, no sé, miles de dibujos de Tulum que hablan de preguntas, de cómo desaparecer, de cómo trabajar con piedra, de cómo trabajar con madera, de cómo hacer que la selva entre a los edificios y cómo hacer que los edificios que partan de una cota cero hacia abajo, ¿no? O sea, estos croquis lo que persiguen es decir, la cota de hasta arriba es el cero y de ahí para abajo tiene que suceder el edificio. Entonces, ¿cómo hacemos una serie de exploraciones para que en el fondo el techo sea la cota cero de ese faro, que este faro es una obra de los 80s, lo único que hicimos fue quitarle los aplanados y volverlo un sitio de una nueva importancia de salida del sitio arqueológico. Es la cafetería, digamos, a la que vas a llegar saliendo del sitio arqueológico, pero en realidad tú llegas a una cota cero que se convierte en un mirador a las playas de Tulum. Nos proponemos muchas veces limitarnos a trabajar con los materiales y con las condiciones más locales, o sea, la piedra caliza en este caso, o sea, los edificios son de esta piedra, la vegetación, la luz, la sombra y bueno, obviamente un material como el concreto, la madera que te permite trabajar a tensión y librar estos claros para pasar, para penetrar, para dialogar con la luz y con la sombra, ¿no? En el fondo perseguimos mucho, regreso al tema del pórtico, como la arquitectura sin cancelería, la arquitectura sin insulación térmica, la arquitectura totalmente permeable, porque al final el espacio público tiene muchísimo que ver con esa apertura y esa fluidez del espacio. Y bueno, como de pronto si llegas a un espacio tan íntimo como este faro, que les invito, ojalá cuando vayan a Tulum entren, no mucha gente va a saber, pero va a ser vas a ver permanentemente una película con una cámara, un lente que te invierte la imagen del mar y te está proyectando en una cámara oscura los barcos que pasan, el atardecer, en una cámara oscura. O sea, es de pronto como el espacio íntimo se vuelve tan íntimo que te acoge y con una banca te permite estar ahí. Es algo que nos emociona mucho, este cambio de lo público a lo privado. Y bueno, nos dará gusto acompañarles por allá cuando se pueda. Estamos en ese momento de cerrar este proyecto y cerrar esta presentación. Carlos va a dar unas últimas palabras de cierre. Hola. Bueno, pues ya ahora sí para el cerrón. Vamos a cerrar con una parte que está al lado del sitio arqueológico en un nuevo recorrido, es decir, había estos puntitos rojos que se ven, son un par de pirámides pequeñas que están al lado del sitio principal arqueológico, pero que no eran accesibles al público. Y entonces parte del el programa fue cómo poder hacer accesible, porque es, como vieron en las fotos, un risco que es muy hermoso, es un paisaje increíble, lleno de palmas protegidas, palmas chit, pero es un risco agresivo con piedra, con el mar, con el viento, que pues es un paisaje hermoso, pero sí implica echarte 2 kilómetros a pleno sol y es un poco cansado. Entonces, pensamos mucho en estos tránsitos y demoras, diría el gran Carlos Mijares, de cómo poder hacer estos recorridos. Y esto es lo que sucede en una de esas pequeñas pirámides que están en el recorrido. Y nos pareció como muy impresionante desde la primera vez que lo visitamos. Hay unas horadaciones claramente colocadas a favor de la brisa del mar y pues, suponemos moduladas un poco a la velocidad del viento, pero hacen que haya espacios de frescura en donde el viento fluye, en donde pues, realmente se vuelven remansos, pero también otra vez observatorios, ¿no? Aunque son pequeños edificios de 3x3, hay mucha sabiduría que pues suponemos se remonta a milenios de sentido común. Y lo que quisimos fue hacer pequeñas acciones
que te permitieran a veces ver el paisaje o contemplar estos momentos, pensamos, de mucha lucidez de los antiguos mayas. En este caso, ese hoyito que estábamos viendo sucede por aquí, ¿no? Y la verdad es que el privilegio de poder hacer simplemente una plataforma para ponerte al nivel y poder observar esa cota, nos parecía que era el tipo de acciones que te iban a permitir casi como en un recorrido que te fuera marcando a cada 30 metros una acción o que te permitiera recorrer de manera plana el territorio, ir haciendo estos marcajes. Entonces, este es un hermoso croquis de Hugo Sánchez, no el Pentapichichi, sino este otro goleador, que es nuestro colega paisajista increíble, que pues llevábamos meses aturdidos, como diría Spin, pues un poco estresados o nerviosos porque era un paisaje muy hermoso para intervenir y teníamos ya como ciertas acciones. Y después de la visita de Hugo y después de muchas conversaciones, bueno, se elaboró este muy bonito croquis que hablaba de estos tránsitos y demoras, de cómo a partir del recorrido ibas de pronto leyendo acciones que a veces eran, pues obviamente, contemplar el mar o la brisa o un atardecer, pero a veces también de pronto tenías una pieza que remataba en un chacá de 50 años hermoso que daba unas torceduras ahí increíbles, pero eran como pequeñas acciones en el paisaje que valía la pena contemplar todo el tiempo. Y entonces, como muchas veces, digamos, la necesidad o programa arquitectónico de necesidades, pues pasa también por una necesidad, pues a veces, no diría estética, sino de contemplación, no de la pieza, sino de otra cosa, ¿no? En este caso, pues muchas de estas piezas estaban colocadas o están colocadas para pues, darte un respiro en el recorrido o observar otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, es un eco, tiene una planta muy similar al pequeño templo que está a la derecha. Si tú cortas el templo en planta, es casi lo mismo que estas bancas, ¿no? O una de las piezas era una especie de maqueta, como estas maquetas de Xochicalco casi que hacían a piedra, pero entendiendo que tenías que, ahora sí que llevarte tu agüita porque los 2 kilómetros iban a estar agrestes. O otra intención, nos parecía importante, y entendiendo que el nivel del mar pues, va a cambiar en unos años, hacer como unos testigos en el paisaje en donde a partir de estos pequeños horadaciones tuvieras la oportunidad de entender esos cambios de nivel o casi como en estas tinajas romanas, de repente descubrir cómo el tiempo y el clima va cambiando, ¿no? Un poco bueno, las acciones que se ven allí en los croquis era como a veces más que hacer un positivo era hacer ciertos negativos. No tenemos todas las fotos porque está en construcción ahorita y es la primera vez que lo estamos mostrando. Pero bueno, a veces, bueno, aquí se ven algunos que son positivos y otros que en realidad están excavados en la roca y lo que es muy bonito es que tiene siempre esta condición de observar un elemento arqueológico preexistente. Y esto sería casi como un alzado desde el mar, desde las barquitas, en donde pensábamos que más que seguir como una cabra los niveles topográficos, era importante sí hacer una liga, pero a partir como de un sistema de serpientes y escaleras, en donde estas piezas te fueran colocando en la cota más amable para seguir el camino. Y bueno, a veces algo tan, al parecer, absurdo como hacer una pequeña escalerita, pero que justo te pone en una medida en donde no contemplas que estás inmerso, porque estás ahí con la brisa del mar, etcétera. Pero de repente esta pequeña acción te hace entender la magnitud de la reserva, que es intocable, que es suelo federal y que durante décadas, pues desafortunadamente se estuvieron repartiendo el pastel entre hoteleros, narcotraficantes, gente interesada, y que es pues, un espacio federal que al día de hoy pues, lo que se pretende es delimitar y entender que es intocable y que es un espacio pues, de la nación y del planeta que no se puede seguir tocando, ¿no? Digo, desafortunadamente ahí se ven ya a lo lejos, fuera del parque, los edificios que están haciendo. Bueno, queríamos cerrar con esta imagen porque, como dijimos al principio, este es un
un colectivo, creo que Gabriela ya explicó lo del lógico, económico, eficiente, que es el 7 y el 3-3 eran esas iniciales, y el cósmico la C. Nos faltó aquí nuestro querido máster Eric Valdés, como se ve en esa foto, y muchas veces nos preguntaban cómo esta cantidad de proyectos que han hecho, sí, y lo que decimos es, pues es una fuerza grupal, somos muchas oficinas, nosotros representamos la parte, digamos, de la cabeza arquitectónica, pero entre las instituciones, los especialistas, nuestros amigos, ha sido una suma de muchas buenas voluntades, de mucha intención, de mucha fuerza, como ven también de muchas pachangas y mucha emoción y mucho amor, y pues para muestra un botón. Y muchas Goyas. Goya, fuerza de trabajo colectivo. Gracias. Qué gran manera de arrancar. Es poco conocido que una oficina o un colectivo haga una obra de este tipo al mes. Es impresionante. La vitalidad, la juventud, la energía, la inteligencia de los proyectos. Yo quiero nada más rescatar un par de ideas sobre, entre otras, la inteligencia de la geometría, que obviamente no es la geometría sola, y la estrategia de la arquitectura, porque si bien esa inteligencia de la geometría logra construir con gran eficiencia los edificios, la inteligencia radica no solo en construir, sino en saber cuándo no construir. Es una inteligencia que radica no nada más desde el arquitecto, sino de la capacidad de escuchar las otras disciplinas que nos informan y nos permiten tomar decisiones informadas en un bien mayor. O sea que, de verdad, muchísimas gracias. Es una plática extraordinaria para empezar el Congreso. Puedo nada más abonar que si son buenos arquitectos, son increíblemente mejor personas, son increíblemente generosos, siempre están apoyando. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros.